3 muertes misteriosas en un río de Florida desconciertan a las autoridades locales. De la investigación preliminar surgen pocas pistas. Pero al encontrar un vínculo siniestro con el contrabando de drogas, la policía y el FBI descubren una conspiración en la cual imperan la codicia y la violencia desenfrenadas. El caso lleva a una ciudad entera al caos. Los archivos del FBI. En los años 80, Norteamérica se llenó de delincuentes que llegaron desde Cuba y Colombia. La droga llegó a Florida y junto con el dinero mal habido, el área se convirtió en un polvorín. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. La guerra del narcotráfico en Miami enriqueció a los bandidos, sepultó a los inocentes y perjudicó a todos. Asuntos internos. Colombia, América del Sur. Hasta los años 70 la vida era sencilla, pero dura. Luego el fracaso de la economía dio lugar a un fuerte incremento del narcotráfico. La competencia por el comercio de drogas comenzó a devastar al país. Los magnates de la droga colombianos comenzaron a asociarse y formaron grupos conocidos como cárteles. Los que se metían en su camino pagaban con la vida. Al crecer la influencia de los cárteles, creció la avidez estadounidense por las drogas ilegales. Y Miami se convirtió en el punto de contrabando principal, ya que la mayor parte de la cocaína ingresaba al país por allí. Esto hizo correr mucha sangre. Los matones colombianos eran enviados a Miami para eliminar a los competidores locales. El índice de homicidios superó el triple del promedio nacional de las ciudades grandes. Miami fue apodada la capital del asesinato de los Estados Unidos. El ex detective de homicidios, Alex Álvarez, recuerda cómo en 1979 la violencia golpeó un centro comercial de Miami. Varios narcotraficantes compraron una camioneta, alinearon chalecos antibalas adentro, le hicieron troneras y atacaron el estacionamiento. Entraron al lugar y empezaron a disparar porque intentaban asesinar a una persona que buscaban. Mataron a 2 narcotraficantes conocidos e hirieron a varios transeúntes inocentes. También hubo incidentes en la vía pública. En una autopista, 2 narcotraficantes abrieron fuego en medio del tráfico en la hora de más tránsito. Hirieron y mataron a muchas personas. Parecía el lejano oeste. Así que era imperioso frenar a estos narcotraficantes que estaban fuera de control. Se formó una brigada especial para controlar la violencia. La Unidad Táctica Central, o CENTAC 26, dirigida desde el Departamento de Policía del Condado de Dade. El sargento George Plasencia fue el detective asignado a esa unidad, la primera de su especie en Miami. Era la número 26 del país. El fin de esta fuerza de tareas era estudiar todos los homicidios del condado de Dade y elegir aquellos en los que se presumía que estaban involucrados narcotraficantes. La idea era trabajar desde el ángulo del homicidio para desmantelar la organización. Durante los 80, la presión incesante de la ley fue cambiando lentamente el proceder de los narcotraficantes de Miami. Se volvieron un poco más sofisticados, seguían asesinando, pero ya no en la vía pública. El narcotráfico se tornó muy clandestino. Los grupos solo incluían a familia y amigos cercanos. Se especializaron en diferentes actividades: transporte o distribución de cocaína o lavado de dinero. En pocos años, la actividad se complicó y extendió. Y siguió siendo tan siniestra como antes. En la tarde del 29 de julio de 1985, un socorrista de la Marina notó algo en el río Miami. Cerca de la proa de su bote, vio un cadáver.
que flotaba en el agua. Para cuando acudió la policía, los estibadores ya habían sacado otros 2 cadáveres del río. El forense revisó los cuerpos en busca de golpes o heridas de bala. No los encontró. Los 3 parecían haberse ahogado. En los cadáveres, los oficiales encontraron beepers, relojes Rolex y mucho dinero en efectivo. 2 estaban armados. Básicamente llevaban las herramientas del traficante de drogas. La policía llamó a la CENTAC 26. El sargento Plasencia investigó el caso. Hicimos un sondeo para saber si alguien había visto algo sospechoso a estas personas antes de morir, pero esto no dio ningún resultado, en absoluto. Nadie había visto nada. Las 3 víctimas fueron identificadas como cubano-americanas. 2 tenían antecedentes menores. Oficialmente, la causa de la muerte fue ahogo, pero no había indicios de cómo habían llegado al río ni por qué. El detective Alex Álvarez buscaba una pista. Empezamos a revisar los registros y nos contactamos con la DEA para averiguar si eran narcotraficantes conocidos. Los agentes de la DEA no los reconocieron, pero ofrecieron una pista que podía ser útil. Tenían un informante. Este conocía al hijo de uno de los muertos encontrados en el río que estaba involucrado en el narcotráfico y nos iba a poner en contacto con el hijo. Esa tarde los investigadores visitaron al hijo. Estaba dispuesto a decir lo que sabía. Esperaba que se resolviera el misterio de la muerte de su padre. Nos dijo que el padre era uno de los contrabandistas más grandes de Florida del Sur, que traía toneladas y toneladas de cocaína. Dijo que el equipo de su padre usaba embarcaciones viejas para ingresar drogas en los Estados Unidos, debido a que éstas despertaban menos sospechas que los yates grandes. Describió cómo los contrabandistas hacían tabiques falsos en las naves para ocultar compartimientos llenos de cientos y a veces miles de kilos de cocaína. Cuando la aduana revisaba estas naves, solo podía encontrar la droga realizando una soldadura. Los contrabandistas son astutos. Saben que no hay manera de que la aduana en mar abierto utilice un soplete en un barco, porque si se equivocan, hunden el barco. Una vez que dejaban la aduana atrás, los contrabandistas seguían el viaje con su cargamento enorme, río arriba. Amarraban en una dársena y dejaban el barco allí por 2 o 3 días para asegurarse de que no hubiera vigilancia. Y después de 2, 3 o 4 días, cuando estaban seguros de que no había vigilancia, iban a medianoche y descargaban la droga en camionetas y la llevaban a diferentes puntos de Florida del Sur. El hijo precisó que había recibido la visita de 2 amigos de su padre, que estaban a bordo del barco la noche en que éste se ahogó. Dijeron que el barco fue allanado por un grupo de delincuentes vestidos de policías. Los agresores echaron al agua a los 6 tripulantes y robaron unos 450 kilos de cocaína. En aquel entonces, cada kilo costaba unos $60,000. Entonces, el precio total de ese cargamento se acercaba a los $27 millones. Este no es el precio final quizás sea el doble o el triple. El hijo dio el nombre de los 3 sobrevivientes, pero dijo que no sabía cómo contactarlos. Los detectives de la CENTAC debían determinar si había habido un allanamiento verdadero en la dársena. Se contactaron con las comisarías de Florida del Sur que tenían casos de narcotráfico.
Ninguna de ellas había operado cerca del varadero donde ocurrió el hecho. Cuando supe que no se había tratado de un allanamiento legítimo, estudié la posibilidad de que hubieran sido policías falsos, personas que se hicieron pasar por policías, porque en aquella época los delincuentes solían vestirse de policías y allanar la casa de los traficantes para robarles el dinero y la droga. Para corroborar la versión del hijo de la víctima, los investigadores fueron a la dársena donde ocurrió el allanamiento. Entrevistaron al guardia de seguridad que estuvo de turno esa noche. Este dijo que 7 u 8 hombres con uniforme de policía corrieron hacia la dársena y se dirigieron a uno de los barcos. Pasaron por delante del guardia. Viviendo en Florida del Sur, este pensó que no era nada raro que la policía estuviera allí. No había visto de cerca a ninguno de ellos. Los investigadores registraron el barco, pero no encontraron ninguna pista. Se concentraron en la búsqueda de los 3 sobrevivientes. 2 de ellos tenían antecedentes menores, pero no pudieron hallarlos en su último domicilio conocido. Al día siguiente, los detectives de la CENTAC 26 se dejaron llevar por la intuición. Supusieron que los sobrevivientes aparecerían durante el servicio fúnebre de los compañeros fallecidos. Nos presentamos en la funeraria con el nombre y las fotos de las personas que buscábamos. No se equivocaron. Reconocieron a los sobrevivientes a partir de fotos de la policía y se acercaron a ellos cuando ingresaron. Los hombres confirmaron que el barco había sido allanado por supuestos policías, pero negaron que el barco estuviera involucrado en el narcotráfico. Explicaron que solo estaban de fiesta. Habían estado bebiendo cerveza con las 3 víctimas y otros 2 amigos. Y en plena fiesta, un grupo de uniformados irrumpió por la puerta de la dársena y comenzó a gritar: ¡Policía! ¡Policía! Los delincuentes los asaltaron. Dijeron que varios amigos fueron arrojados al agua por estos individuos vestidos de policías. En minutos, los 6 fueron echados por la borda al río Miami. Pero solo 3 se salvaron nadando. La investigación se había convertido en un triple homicidio. El caso se estancó y el FBI ofreció ayuda. Agente especial Robert Martin. Casi al mismo tiempo de que la investigación por homicidio estudiaba el hallazgo de los 3 cadáveres en el río Miami, un testigo del FBI nos dio información acerca de un grupo de oficiales involucrados en algunos robos e identificó a estas personas, al menos a algunas. Sabía quiénes eran, los conocía. Dice que quiere vernos, que tiene el motivo y tal vez información útil sobre nuestro caso. Dice que ató cabos, así que quizás esto esté relacionado con los datos que me dio mi informante, Armando Un. Según el agente del FBI, Armando Un, era un empleado de un club nocturno, muy bien relacionado, que conocía un grupo de policías corruptos que asaltaban narcotraficantes en el río Miami. Los detectives de la CENTAC 26 visitaron a Armando Un. Pero este no quería hablar con ellos. Los detectives de la Unidad Táctica Central, CENTAC 26, de la policía de Dade, investigaban la muerte de 3 hombres que habían sido hallados en el río Miami. Esperaban que un informante llamado Armando Un los ayudase. Su amigo y patrón fue asesinado en los Everglades de Florida. Se llamaba Luis Rodríguez. Era dueño de un club nocturno en el distrito de Little Havana, de Miami. Le dispararon varias veces en la cabeza y la colocaron en una caja, de modo que al abrirla, la escena fuera horripilante.
El detective Alex Álvarez y el sargento George Plasencia, de la CENTAC 26, estaban impacientes por escuchar a Armando Un. No dijimos nada de los 3 cadáveres. Nuestra estrategia fue decirle que estábamos investigando la muerte de su mejor amigo, el asesinato de su mejor amigo. Según el detective Plasencia, Armando Un fue muy franco. Sabemos de Luis. Nos sentamos y hablamos de Luis Rodríguez por un rato y dijo, sí, Luis participaba del narcotráfico. Admitió que Rodríguez vendía droga fuera del club nocturno y dijo que creía que sus propios socios fueron quienes lo mataron. Estaba furioso por la muerte de su amigo y dijo que quería colaborar. Pero si sabía de policías, verdaderos o falsos, que asaltaban traficantes, no lo dijo. Nunca habló de policías involucrados. Sí dijo que Rodríguez era amigo de algunos oficiales. Armando Un parecía cauteloso y elegía sus palabras con cuidado. Tras la entrevista, los detectives aún no tenían sospechosos del triple asesinato. Lo único que sabían era que Luis Rodríguez estaba muerto y que quizá fuera la 4ª víctima de asesinato por droga de aquellos días. Luego, un detective de la ciudad de Miami se contactó con Plasencia y Álvarez. Tenía una pista sorprendente. Dijo que Luis Rodríguez también trabajaba como informante para él. Nos dijo que Luis Rodríguez le daba información de gente que se hacía pasar por policías y asaltaba narcotraficantes y cometía asesinatos en el condado de Dade. El detective dijo que conoció a Luis Rodríguez a través de un oficial llamado Marco Rivera. Le dije que necesitábamos su ayuda. Le pedí que organizara un encuentro entre el policía, George y yo, para decirle que estábamos investigando el asesinato de Luis Rodríguez. Esa sería la pantalla. La reunión fue esa misma noche en el Departamento de Policía de Miami. El oficial Rivera tenía el turno noche en el sector 60, código policial para Little Havana. Confirmó conocer a Luis Rodríguez y que éste de vez en cuando le pasaba información. Pero luego, sin que lo indujeran, se refirió al tema de los abogados. Dio algunos datos de los 3 cadáveres que estaban flotando en el río Miami. Dijo que estos tipos robaron la droga y que cuando el dueño los descubrió, los hizo matar o los hizo arrojar al río para que se ahogaran, que la policía no participó en absoluto. La negación de la participación policial, que nadie había mencionado, resultó sospechosa. Los detectives de la CENTAC 26 lo pusieron a prueba. Al final de la reunión, le pedimos que repitiera toda la historia. Y vimos que esta historia no coincidía con lo que había dicho al principio. Algo estaba mal. Rivera afirmó que una fuente callejera le habló del allanamiento. Entonces los detectives le pidieron hablar directamente con la fuente. Para los investigadores, el caso había dado un giro notable. Este oficial, que había jurado respetar la ley, parecía ocultar algo. Al día siguiente, el oficial Marco Rivera les presentó a los detectives al informante que supuestamente tenía datos del triple homicidio. Rivera afirmó que su fuente podía probar que el allanamiento no fue realizado por policías, sino por narcotraficantes colombianos. Pero cuando habló, se enredó con los detalles de la historia. El oficial Rivera tuvo que ayudarlo a recordar, según el detective Álvarez. El oficial lo corrige a cada rato. No, sucedió así. Y cuéntales esto. Y rellena los silencios de este tipo a quien obviamente preparó y le daba el pie de las oraciones. En ese momento supimos que Rivera obviamente ocultaba algo.
El encubrimiento de Rivera dejó a los detectives ante un problema aún más serio. Si estos allanamientos eran de oficiales de policía verdaderos, deberían proceder con sumo cuidado. No estábamos preparados para investigar un caso como este, porque no somos investigadores de asuntos internos, no investigamos a la policía. No es nuestro deber ni nuestro trabajo. Pero éramos responsables de investigar estos asesinatos, y si los asesinatos fueron cometidos por policías, debíamos investigar. Supimos que para investigar a policías debíamos actuar de manera muy diferente. Los detectives de la CENTAC 26 debían protegerse. Pidieron al jefe de policía que guardara sus legajos para prevenir filtraciones internas. Hicimos mucho por proteger nuestra identidad y la de nuestra familia. No dejamos nada a nuestro nombre para que no pudieran averiguar quiénes éramos ni dónde vivíamos. Con el tiempo sabrían quiénes éramos, entonces levantamos una pared entre ellos y nosotros. Una vez que se sintieron seguros, los detectives comenzaron a investigar a los oficiales del turno de noche de Little Havana, la zona del oficial Marco Rivera. Con permiso del jefe, Asuntos Internos del Departamento de Policía de Miami dio a los detectives los legajos de los oficiales sospechosos. Los encargados de asuntos internos de la ciudad de Miami estaban muy preocupados. Colaboraron mucho. Empezaron a estudiar los legajos que les pedimos y a darnos los antecedentes de todos los individuos en cuestión. Los investigadores se concentraron en un grupo cerrado de 8 oficiales relativamente nuevos que se sumaron a la fuerza en tiempos de crisis. En la primavera de 1980, el presidente cubano Fidel Castro anunció que permitiría a miles de refugiados políticos buscar asilo en otros países. Estados Unidos aceptó 3.500. Luego, inesperadamente, Castro anunció que por primera vez en años permitiría a los barcos estadounidenses atracar en el puerto Mariel. El resultado fue lo que se conoció como la Flotilla de la Libertad. Más de 120.000 refugiados cubanos se abalanzaron sobre Florida del Sur. Esto excedió la capacidad de Miami de controlar la situación. La mayoría era de inmigrantes trabajadores que buscaban realizar sus sueños. La mayoría, pero no todos. Se estima que el 10% de ellos eran criminales expulsados del sistema carcelario de Fidel Castro. Esto produjo una oleada delictiva en el condado de Dade. Para contener esa oleada, la ciudad tuvo que contratar a 400 efectivos nuevos en 3 años. En lugar de contratar a los mejores, contrataron a cualquiera que fuera más o menos aceptable. No encontraron suficientes candidatos de calidad y prefirieron cantidad en lugar de calidad. La CENTAC 26 comenzó la vigilancia. Vio a los oficiales salir después de hora y llevar un estilo de vida muy diferente al del oficial de policía honesto. Se sospechaba que Marco Rivera era el cabecilla. Armando García había adquirido parte de un gimnasio de fisicoculturismo. Osvaldo Coelho acababa de retirarse de la fuerza. Tenía 30 años y conducía un Lotus de $100,000. Tamaños gastos llamaban la atención y eran fáciles de rastrear. Un oficial compró una casa y construyó una piscina y pagó a la inmobiliaria en efectivo. Llegó con una bolsa llena de dinero y dijo, esto es por la casa. Todavía, los detectives tenían pocas pruebas concretas. Sí, estoy frente al restaurante y no veo ninguna unidad marcada por aquí. Nuestro muchacho anda por aquí tomando café con unos amigos. Sigo buscando, no veo ninguna unidad. Necesitaban información de primera mano. Y pronto.
Los detectives de la Brigada contra el Narcotráfico habían acotado su investigación a un grupo sospechoso de policías corruptos de Miami. Pero aún necesitaban información interna para esclarecer el caso. Esperaban obtenerla de un informante policial no muy dispuesto llamado Armando Un. Ya habían interrogado a Un acerca del asesinato de su amigo y socio, el dueño de un club nocturno, Luis Rodríguez. Este parecía desconfiar. Quizá temió que también fueran policías corruptos. Armando, quiero que veas estas fotos. Dime si reconoces a alguien. El detective George Plasencia trató de entrar en confianza, mostrándole fotos de los oficiales sospechosos. Comenzó a mirar las fotos y de pronto hizo una pausa. Dejó las fotos, nos dio la mano y dijo, están haciendo un buen trabajo. Vamos a hablar. Un se reunió con los detectives y le dijo a Alex Álvarez que no tenían nada que perder. Tenía miedo. Razonó, si enfrento a los policías corruptos, es probable que sean ellos quienes mataron a mi socio. Y dijo, si ellos lo mataron, el próximo en la lista seré yo. En un informe extenso, explicó el origen de los oficiales deshonestos y su empresa criminal. Dijo que su amigo y patrón, Luis Rodríguez, dueño de un club nocturno, se había cansado de que los oficiales entraran en el bar y registraran a los clientes en busca de droga. Quiso asegurarse de que no molestaran a los clientes y empezó a pagar a los policías para que no vinieran. Pronto ideó un plan nuevo, con el que conseguiría dinero para todos. Según el informante, Luis Rodríguez dijo a los oficiales, ¿saben qué? En lugar de arrestar a mis clientes por una cantidad de droga insignificante, ¿por qué no me dejan armar tratos? Tratos de muchos kilos, más drogas en juego. Cuando lleguen esas personas, yo les doy una descripción del auto, los detienen, les roban la droga, me la dan, yo la vendo y les doy una parte. Los oficiales aceptaron. Todo eso fue posible porque estos policías habían crecido en un entorno que les permitía conocer narcotraficantes. Esta fue la gran ventaja que tuvieron. El agente Marco Rivera dirigía los asaltos. El plan parecía perfecto. Los traficantes nunca denunciarían los robos para no incriminarse, y Rodríguez siempre aparecía con efectivo. Un dijo que el operativo creció rápidamente. Se incorporaron más policías. Pero se tornaron codiciosos. Querían cometer más robos y más grandes. Rodríguez les presentó al dueño de otro club nocturno que sabía de envíos más grandes. Luis Rodríguez trajo al dueño de otro bar que operaba barcos de contrabando de droga hacia los Estados Unidos. Y dijo, espera un segundo, ¿por qué quedarnos con redadas de solo 1 o 2 kilos de cocaína? ¿Por qué no allanar cargamentos y acceder a 300, 400, 500 kilos de un solo golpe? Un no sabía del allanamiento que dejó 3 ahogados, pero describió uno anterior que había organizado el dueño del otro bar. Sabían exactamente dónde estaba escondida la droga. Pero durante la descarga, advirtieron que el aire acondicionado estaba encendido. Y sospecharon que la tripulación seguía a bordo, oculta. Los asaltantes no perdieron tiempo en deshacerse de ella, como en la otra redada. Esta vez no se ahogó nadie. Todos nadaron sin problemas hasta la orilla.
Los policías terminaron de descargar y escaparon con unos 200 kilos de cocaína, valuados en más de $10 millones. Armando Un confirmó el nombre de los involucrados, los mismos que la CENTAC había estado vigilando. Lamentablemente, los investigadores sabían que su credibilidad sería objetada en el tribunal. El jurado no le iba a creer a Armando Un. Era la palabra de un narcotraficante autoproclamado contra la de 6 o 12 policías respetables. No le iban a creer. Necesitábamos más pruebas. Necesitaban una confesión grabada de los mismos policías a quienes investigaban. Llamaron al dueño del otro bar y le dijeron que tenían pruebas de su participación en los robos a narcotraficantes. Aceptó de mala gana usar un micrófono y reunirse con el oficial Marco Rivera. Pero dijo que Rivera lo evitaba desde hacía semanas, sin duda, a causa de esta investigación. Tendrían que atraerlo a la reunión. Los investigadores esperaban que el riesgo valiera la pena. Se instalaron en un edificio frente a un bar, en la zona patrullada por Rivera, y enviaron al informante a ese bar. Cuando las unidades de vigilancia confirmaron que Rivera estaba cerca, los detectives llamaron a la policía y denunciaron una pelea. Tal como lo habían planeado, acudió Rivera. Rivera entró buscando la riña, pero todo estaba en calma. El informante hizo su jugada. Dijo a Rivera que había sido citado por la Fiscalía Federal y que quería saber qué tenía que decir. Rivera mordió el anzuelo, pero no quería hablar delante de testigos. Rivera habló profusamente de su participación en el narcotráfico. Rivera no sospechó que todo lo que decía se estaba grabando. La Fiscalía de Miami analizó la grabación. El fiscal ayudante, Russell Killinger, sabía que necesitarían todas las pruebas posibles para convencer a un jurado de que varios policías de Miami estaban involucrados en robos y asesinatos. Las cintas eran un buen comienzo, pero Killinger necesitaba más pruebas para implicar a los otros oficiales. Quizá Armando Un pudiera obtenerlas. Queríamos que Un llevara un micrófono oculto y hablara con los otros para obtener la prueba de su participación de su propia boca. Provisto de un micrófono, Un se reunió con los oficiales Marco Rivera y Armando García. Les dijo que los investigadores lo interrogaban sobre los asaltos a los barcos. Le advirtieron que no colaborara. Le aseguraron que la CENTAC no tenía pruebas contra ellos. Luego sospecharon y le preguntaron a Un si ocultaba un micrófono. Eso frustró los planes de grabar al resto de los oficiales. Pero los investigadores no se dejaron intimidar. Decidimos que la investigación fuese más manifiesta. Pasamos a la siguiente etapa, que consistía en citar a los testigos, a los jurados de acusación, y pedimos los registros bancarios y financieros. Los investigadores inspeccionaron los bienes de los sospechosos, incluso una caja de seguridad de Marco Rivera, en un banco de Miami.
La caja guardaba más de $260,000 en efectivo, casi 10 veces su sueldo anual. Como Rivera, los otros sospechosos dejaron pistas financieras comprometedoras. El dinero les quemaba los bolsillos. Salían y gastaban dinero en todos lados. Compraban coches de $20,000 a $50,000, casas de más de $200,000 en efectivo. Compraban muebles costosos, depositaban dinero. Estamos hablando de un oficial que ganaba $30,000 anuales. La evidencia era muy contundente. Los registros bancarios y las conversaciones grabadas eran evidencia suficiente como para pedir la orden de arresto. 2 días después de la Navidad de 1985, la CENTAC 26 de la Policía de Miami y el FBI comenzaron los arrestos. Detuvieron a 6 policías, incluyendo al cabecilla, el oficial Marco Rivera. El oficial Armando García también fue arrestado sin incidentes. Osvaldo Coelho y Emilio Rey se entregaron a los pocos días. El juicio comenzó el 29 de septiembre de 1986. Los fiscales federales creían que su argumentación era poderosa. Estábamos muy confiados con el caso. Habíamos reunido muchas pruebas que esperábamos presentar. Luego, el 21 de enero de 1987, el jurado presentó el veredicto. Recuerdo que el juez no dejaba de mirar los formularios del veredicto. Miraba uno y lo dejaba, miraba otro y lo dejaba, después tomaba el otro y lo miraba. Y esto duró lo que pareció una eternidad, y comenzó a sacudir la cabeza. El juez declaró que el jurado no había llegado a un acuerdo. Uno de sus miembros se había negado a deliberar. Los investigadores quedaron pasmados al ver a todos los acusados en libertad. Fue la peor parte del caso. Luego supimos que 11 jurados que habían votado a favor de la condena, porque estaban plenamente convencidos de que eran culpables ante la evidencia, empezaron a decirnos, empezaron a contactar amigos y familiares de estos policías, ofreciéndonos trabajo y dinero, y supimos que era un intento de influir en nuestro voto, de modificarlo también. El desacuerdo del jurado fue un gran revés. Los detectives sabían que si no lograban encarcelar a estos oficiales corruptos, los ciudadanos de Miami quizá nunca volverían a confiar en la policía. Varios oficiales de Miami fueron arrestados y juzgados por corrupción, pero el desacuerdo entre los jurados impidió condenarlos. Los sospechosos quedaron en libertad. Estaban encantados con la falta de condena. Lo que no advirtieron fue quizá una bendición encubierta para nosotros, porque lo que sucedió nos dio más tiempo y estábamos decididos a encontrar más pruebas en su contra, y así fue. El fiscal y los detectives no se darían por vencidos. La apuesta era muy fuerte. Los investigadores necesitaban una oportunidad. Finalmente la tuvieron. Descubrimos que habían contratado a un asesino a sueldo para matar a Armando Un. El matón se llamaba Joe Martínez. Confesó haber sido contratado, esperando indulgencia por otro crimen que había cometido. Lo interrogamos, declaró contra los policías corruptos. Pudimos agregar más acusaciones contra ellos. Pasaba el tiempo y nuestra argumentación era cada vez más fuerte y más fuerte. No tenían escapatoria. Empezaron a quebrarse y a colaborar. Finalmente, el caso dio un giro total cuando uno de los acusados, el agente Emilio Rey, decidió confesar. Por medio de su abogado, conoció las pruebas nuevas en su contra. Esperaba una pena menor a cambio de su testimonio. Nos habló de varias conspiraciones siniestras, de las cuales había participado y de otras que sucederían. Dijo que tratarían de matar a los testigos del Estado. Todos los testigos del Estado, especialmente Armando Un, estaban en peligro.
Los investigadores sabían que debían apoyarse en la confesión de Ray para presionar al resto de los corruptos. Al enfrentarse con la fuerte argumentación, el cabecilla Marco Rivera confesó. Había implicado a unos 60 oficiales más de Miami en diversas actividades criminales. Por desgracia, Osvaldo Coelho y Armando García huyeron de Miami. 5 meses después, un informante del FBI dijo que Coelho estaba oculto en las Bahamas. El FBI no tiene competencia formal fuera de los Estados Unidos, sino una oficina de agregados legales llamada Legat en muchos países. Trabajaba en forma coordinada con la policía de cada país. El contacto del FBI pidió ayuda a la policía de Bahamas. Aceptaron ayudarlos a buscar a Coelho. Coelho era buscado por haber participado en los robos fatales de cocaína de Miami. Los investigadores sabían que tenía una red vasta de amigos a quien pedir ayuda. Coelho llamó varias veces a uno de ellos, pidiéndole ayuda. Pero Coelho no sabía que el FBI ya se había contactado con ese amigo que actuaba como informante. La policía de Bahamas detuvo a Osvaldo Coelho sin incidentes. Fue extraditado a Miami para responder a las acusaciones de narcotráfico, conspiración y crimen organizado. Armando García era el último de los policías que aún andaba suelto. El 8 de enero de 1989, el FBI agregó a García a su lista de los 10 fugitivos más buscados. Agente especial Robert Martin. No elegimos al azar a estos 10 fugitivos. Deben ser personas que consideramos un peligro serio no solo para la sociedad, sino también para la naturaleza de nuestro país tal como es, cuyas características es la honestidad en la fuerza pública. Por eso García fue agregado a la lista. El FBI tenía fuertes indicios de que García pudo haber volado a América del Sur, pero tenía pocas pistas. El agente especial Robert Martin dirigió la brigada responsable de encontrar a este fugitivo escurridizo. Armando García estaba muy bien preparado para saber cómo sobrevivir fuera del país. Era un oficial de policía que conocía las técnicas para encontrarlo y capturarlo. Conocía las dificultades para entrar y salir de países extranjeros y sabía cómo se investigaba en el extranjero. Además, él tenía mucho dinero. García podía estar en cualquier parte. Durante 4 años, los agentes siguieron cientos de pistas sin éxito. Luego, a fines de 1993, el FBI encontró una nueva pista. Una amiga planeaba visitar a la familia García en Colombia. Los agentes trabajaron con la policía colombiana, que siguió a la amiga a un apartamento de Cali. Sospecharon que el fugitivo Armando García vivía allí. La policía colombiana colocó unidades de vigilancia que estarían las 24 horas y esperaban identificar a alguien que saliera del edificio o anduviera con ella. Tres días después, vieron a Armando García. Lo tomaron por sorpresa y desarmado. García les dijo que llevaba $4,000, les mostró las joyas que tenía y el automóvil. Les dijo que tenía bienes y pertenencias en el apartamento y que les daría todo si lo dejaban en libertad. Y para citar al oficial colombiano que vino a Miami a describir los hechos, le dijeron a García,
no somos corruptos. Tú sí. El último de los sospechosos, Armando García, se declaró culpable de narcotráfico, crimen organizado y evasión de impuestos, y fue sentenciado a 25 años de prisión. Tras el proceso, 17 oficiales de Miami fueron encarcelados por su participación en el robo de drogas. Fue el caso de corrupción policial más grande de la historia de Florida. En respuesta al escándalo, el Departamento de Policía de Miami creó su propia unidad de investigaciones que apuntaron a otros 100 policías más. Obviamente sufrieron la presión de los medios y la vergüenza de que hayan arrestado a tantos oficiales, pero creo que eso los fortaleció. La eliminación de los policías malos hace que los buenos se luzcan aún más. Rivera no sospechó que todo lo que decía se estaba grabando. La Fiscalía de Miami analizó la grabación. El fiscal ayudante, Russell Killinger, sabía que necesitarían todas las pruebas posibles para convencer a un jurado de que varios policías de Miami estaban involucrados en robos y asesinatos. Las cintas eran un buen comienzo, pero Killinger necesitaba más pruebas para implicar a los otros oficiales. Quizá Armando Un pudiera obtenerlas. Queríamos que Un llevara un micrófono oculto y hablara con los otros para obtener la prueba de su participación de su propia boca. Provisto de un micrófono, Un se reunió con los oficiales Marco Rivera y Armando García. Les dijo que los investigadores lo interrogaban sobre los asaltos a los barcos. Le advirtieron que no colaborara. Le aseguraron que la CENTAC no tenía pruebas contra ellos. Luego sospecharon y le preguntaron a Un si ocultaba un micrófono. Eso frustró los planes de grabar al resto de los oficiales. Pero los investigadores no se dejaron intimidar. Decidimos que la investigación fuese más manifiesta. Pasamos a la siguiente etapa, que consistía en citar a los testigos, a los jurados de acusación, y pedimos los registros bancarios y financieros. Los investigadores inspeccionaron los bienes de los sospechosos, incluso una caja de seguridad de Marco Rivera, en un banco de Miami. La caja guardaba más de $260,000 en efectivo, casi 10 veces su sueldo anual. Como Rivera, los otros sospechosos dejaron pistas financieras comprometedoras. El dinero les quemaba los bolsillos. Salían y gastaban dinero en todos lados. Compraban coches de $20,000 a $50,000, casas de más de $200,000 en efectivo. Compraban muebles costosos, depositaban dinero. Estamos hablando de un oficial que ganaba $30,000 anuales. La evidencia era muy contundente. Los registros bancarios y las conversaciones grabadas eran evidencia suficiente como para pedir la orden de arresto. 2 días después de la Navidad de 1985, la CENTAC 26 de la Policía de Miami y el FBI comenzaron los arrestos. Básicamente llevaban las herramientas del traficante de drogas. La policía llamó a la CENTAC 26. El sargento Plasencia investigó el caso. Hicimos un sondeo para saber si alguien había visto algo sospechoso a estas personas antes de morir, pero esto no dio ningún resultado, en absoluto. Nadie había visto nada. Las 3 víctimas fueron identificadas como cubano-americanas. 2 tenían antecedentes menores. Oficialmente, la causa de la muerte fue ahogo, pero no había indicios de cómo habían llegado al río ni por qué. El detective Alex Álvarez buscaba una pista. Empezamos a revisar los registros
y nos contactamos con la DEA para averiguar si eran narcotraficantes conocidos. Los agentes de la DEA no los reconocieron, pero ofrecieron una pista que podía ser útil. Tenían un informante. Este conocía al hijo de uno de los muertos encontrados en el río que estaba involucrado en el narcotráfico. Y nos iba a poner en contacto con el hijo. Esa tarde los investigadores visitaron al hijo. Estaba dispuesto a decir lo que sabía. Esperaba que se resolviera el misterio de la muerte de su padre. Nos dijo que el padre era uno de los contrabandistas más grandes de Florida del Sur, que traía toneladas y toneladas de cocaína. Dijo que el equipo de su padre usaba embarcaciones viejas para ingresar drogas en los Estados Unidos, debido a que éstas despertaban menos sospechas que los yates grandes. Describió cómo los contrabandistas hacían tabiques falsos en las naves para ocultar compartimientos llenos de cientos y a veces miles de kilos de cocaína. Cuando la aduana revisaba estas naves, solo podía encontrar la droga realizando una soldadura. Los contrabandistas son astutos. Saben que no hay manera de que la aduana en mar abierto utilice un soplete en un barco, porque si se equivocan, hunden el barco. Una vez que dejaban la aduana atrás, los contrabandistas seguían el viaje con su cargamento enorme, río arriba. Amarraban en una dársena y dejaban el barco allí por 2 o 3 días para asegurarse de que no hubiera vigilancia. Y después de 2 o 3... Los 6 fueron echados por la borda al río Miami. Pero solo 3 se salvaron nadando. La investigación se había convertido en un triple homicidio. El caso se estancó y el FBI ofreció ayuda. Agente especial Robert Martin. Casi al mismo tiempo de que la investigación por homicidio estudiaba el hallazgo de los 3 cadáveres en el río Miami, un testigo del FBI nos dio información acerca de un grupo de oficiales involucrados en algunos robos e identificó a estas personas, al menos a algunas, sabía quiénes eran, los conocía. Dice que quiere vernos, que tiene el motivo y tal vez información útil sobre nuestro caso. Dice que ató cabos, así que quizás esto esté relacionado con los datos que me dio mi informante, Armando Un. Según el agente del FBI, Armando Un, era un empleado de un club nocturno, muy bien relacionado, que conocía un grupo de policías corruptos que asaltaban narcotraficantes en el río Miami. Los detectives de la CENTAC 26 visitaron a Armando Un. Pero este no quería hablar con ellos. Los detectives de la Unidad Táctica Central, CENTAC 26, de la policía de Dade, investigaban la muerte de 3 hombres que habían sido hallados en el río Miami. Esperaban que un informante llamado Armando Un los ayudase. Su amigo y patrón fue asesinado en los Everglades de Florida. Se llamaba Luis Rodríguez. Era dueño de un club nocturno en el distrito de Little Havana, de Miami. Le dispararon varias veces en la cabeza y la colocaron en una caja, de modo que al abrirla, la escena fuera horripilante. El detective Alex Álvarez y el sargento George Plasencia, de la CENTAC 26, estaban impacientes por escuchar a Armando Un. No dijimos nada de los 3 cadáveres. Nuestra estrategia fue decirle que estábamos investigando la muerte de su mejor amigo, el asesinato de su mejor amigo. Según el detective Plasencia, Armando Un fue muy franco. Sabemos de Luis.
Nos sentamos y hablamos de Luis Rodríguez por un rato y dijo sí. Nero. En pocos años, la actividad se complicó y extendió. Y siguió siendo tan siniestra como antes. En la tarde del 29 de julio de 1985, un socorrista de la Marina notó algo en el río Miami. Cerca de la proa de su bote, vio un cadáver que flotaba en el agua. Para cuando acudió la policía, los estibadores ya habían sacado otros 2 cadáveres del río. El forense revisó los cuerpos en busca de golpes o heridas de bala. No los encontró. Los 3 parecían haberse ahogado. En los cadáveres, los oficiales encontraron beepers, relojes Rolex y mucho dinero en efectivo. 2 estaban armados. Básicamente llevaban las herramientas del traficante de drogas. La policía llamó a la CENTAC 26. El sargento Plasencia investigó el caso. Hicimos un sondeo para saber si alguien había visto algo sospechoso a estas personas antes de morir, pero esto no dio ningún resultado, en absoluto. Nadie había visto nada. Las 3 víctimas fueron identificadas como cubano-americanas. 2 tenían antecedentes menores. Oficialmente, la causa de la muerte fue ahogo, pero no había indicios de cómo habían llegado al río ni por qué. El detective Alex Álvarez buscaba una pista. Empezamos a revisar los registros y nos contactamos con la DEA para averiguar si eran narcotraficantes conocidos. Los agentes de la DEA no los reconocieron, pero ofrecieron una pista que podía ser útil. Tenían un informante. Este conocía al hijo de uno de los muertos encontrados en el río que estaba involucrado en el narcotráfico. Y nos iba a poner en contacto con el hijo. Esa tarde los investigadores visitaron al hijo. Estaba dispuesto a decir lo que sabía. Esperaba que se resolviera el misterio de la muerte de su padre. Nos dijo que el padre era uno de los Nos habló de varias conspiraciones siniestras, de las cuales había participado y de otras que sucederían. Dijo que tratarían de matar a los testigos del Estado. Todos los testigos del Estado, especialmente Armando Un, estaban en peligro. Los investigadores sabían que debían apoyarse en la confesión de Rey para presionar al resto de los corruptos. Al enfrentarse con la fuerte argumentación, el cabecilla Marco Rivera confesó. Había implicado a unos 60 oficiales más de Miami en diversas actividades criminales. Por desgracia, Osvaldo Coelho y Armando García huyeron de Miami. 5 meses después, un informante del FBI dijo que Coelho estaba oculto en las Bahamas. El FBI no tiene competencia formal fuera de los Estados Unidos, sino una oficina de agregados legales llamada Legat en muchos países. Trabajaba en forma coordinada con la policía de cada país. El contacto del FBI pidió ayuda a la policía de Bahamas. Aceptaron ayudarlos a buscar a Coelho. Coelho era buscado por haber participado en los robos fatales de cocaína de Miami. Los investigadores sabían que tenía una red vasta de amigos a quien pedir ayuda.
Coelho llamó varias veces a uno de ellos, pidiéndole ayuda. Pero Coelho no sabía que el FBI ya se había contactado con ese amigo que actuaba como informante. La policía de Bahamas detuvo a Osvaldo Coelho sin incidentes. Fue extraditado a Miami para responder a las acusaciones de narcotráfico, conspiración y crimen organizado. Armando García era el último de los policías que aún andaba suelto. El 8 de enero de 1989, el FBI agregó a García a su lista de los 10 fugitivos más buscados. Agente especial Robert Martin. No elegimos al azar a estos 10 fugitivos. Deben ser personas que consideramos un peligro serio no solo para la sociedad, sino también para la naturaleza de nuestro país tal como es, cuyas características... De droga hacia los Estados Unidos. Y dijo, espera un segundo, ¿por qué quedarnos con redadas de solo 1 o 2 kilos de cocaína? ¿Por qué no allanar cargamentos y acceder a 300, 400, 500 kilos de un solo golpe? No sabía del allanamiento que dejó 3 ahogados, pero describió uno anterior que había organizado el dueño del otro bar. Sabían exactamente dónde estaba escondida la droga. Pero durante la descarga, advirtieron que el aire acondicionado estaba encendido. Y sospecharon que la tripulación seguía a bordo, oculta. Los asaltantes no perdieron tiempo en deshacerse de ella, como en la otra redada. Esta vez no se ahogó nadie. Todos nadaron sin problemas hasta la orilla. Los policías terminaron de descargar y escaparon con unos 200 kilos de cocaína, valuados en más de $10 millones. Armando confirmó el nombre de los involucrados, los mismos que la CENTAC había estado vigilando. Lamentablemente, los investigadores sabían que su credibilidad sería objetada en el tribunal. El jurado no le iba a creer a Armando Era la palabra de un narcotraficante autoproclamado contra la de 6 o 12 policías respetables. No le iban a creer. Necesitábamos más pruebas. Necesitaban una confesión grabada de los mismos policías a quienes investigaban. Llamaron al dueño del otro bar y le dijeron que tenían pruebas de su participación en los robos a narcotraficantes. Aceptó de mala gana usar un micrófono y reunirse con el oficial Marco Rivera. Pero dijo que Rivera lo evitaba desde hacía semanas, sin duda, a causa de esta investigación. Tendrían que atraerlo a la reunión. Los investigadores esperaban que el riesgo valiera la pena. Se instalaron en un edificio frente a un bar, en la zona patrullada por Rivera, y enviaron al informante a ese bar. Cuando las unidades de vigilancia confirmaron que Rivera estaba cerca, los detectives llamaron a la policía y denunciaron una pelea. Sencilla pero dura. Luego, el fracaso de la economía dio lugar a un fuerte incremento del narcotráfico. La competencia por el comercio de drogas comenzó a devastar al país. Los magnates de la droga colombianos comenzaron a asociarse y formaron grupos conocidos como cárteles. Los que se metían en su camino pagaban con la vida. Al crecer la influencia de los cárteles, creció la avidez estadounidense por las drogas ilegales, y Miami se convirtió en el punto de contrabando principal, ya que la mayor parte de la cocaína ingresaba al país por allí. Esto hizo correr mucha sangre. Los matones colombianos eran enviados a Miami para eliminar a los competidores locales.
El índice de homicidios superó el triple del promedio nacional de las ciudades grandes. Miami fue apodada la capital del asesinato de los Estados Unidos. El ex detective de homicidios, Alex Álvarez, recuerda cómo en 1979 la violencia golpeó un centro comercial de Miami. Varios narcotraficantes compraron una camioneta, alinearon chalecos antibalas adentro, le hicieron troneras y atacaron el estacionamiento. Entraron al lugar y empezaron a disparar porque intentaban asesinar a una persona que buscaban. Mataron a 2 narcotraficantes conocidos e hirieron a varios transeúntes inocentes. También hubo incidentes en la vía pública. En una autopista, 2 narcotraficantes abrieron fuego en medio del tráfico en la hora de más tránsito. Hirieron y mataron a muchas personas. Parecía el lejano oeste. Así que era imperioso frenar a estos narcotraficantes que estaban fuera de control. Se formó una brigada especial para controlar la violencia. La Unidad Táctica Central, o CENTAC 26, dirigida desde el Departamento de Policía del Condado de Dade. El sargento George Plasencia fue el detective asignado a esa unidad, la primera de su especie en Miami. Era la número 26 del país. El fin de esta fuerza de tareas era estudiar todos los homicidios del condado de Dade y elegir aquellos en los que se presumía que estaban involucrados narcotraficantes. La idea era trabajar desde el ángulo del homicidio para desmantelar la organización. Durante los 80, la presión incesante de la ley fue cambiando lentamente el proceder de los narcotraficantes de Miami. Se volvieron un poco más sofisticados, seguían asesinando, pero opción del auto, los detienen, les roban la droga, me la dan, yo la vendo y les doy una parte. Los oficiales aceptaron. Todo eso fue posible porque estos policías habían crecido en un entorno que les permitía conocer narcotraficantes. Esta fue la gran ventaja que tuvieron. El agente Marco Rivera dirigía los asaltos. El plan parecía perfecto. Los traficantes nunca denunciarían los robos para no incriminarse, y Rodríguez siempre aparecía con efectivo. Un dijo que el operativo creció rápidamente. Se incorporaron más policías. Pero se tornaron codiciosos. Querían cometer más robos y más grandes. Rodríguez les presentó al dueño de otro club nocturno que sabía de envíos más grandes. Luis Rodríguez trajo al dueño de otro bar que operaba barcos de contrabando de droga hacia los Estados Unidos. Y dijo, espera un segundo, ¿por qué quedarnos con redadas de solo 1 o 2 kilos de cocaína? ¿Por qué no allanar cargamentos y acceder a 300, 400, 500 kilos de un solo golpe? No sabía del allanamiento que dejó 3 ahogados, pero describió uno anterior que había organizado el dueño del otro bar. Sabían exactamente dónde estaba escondida la droga. Pero durante la descarga, advirtieron que el aire acondicionado estaba encendido. Y sospecharon que la tripulación seguía a bordo, oculta. Los asaltantes no perdieron tiempo en deshacerse de ella, como en la otra redada. Esta vez no se ahogó nadie. Todos nadaron sin problemas hasta la orilla. Los policías terminaron de descargar y escaparon con unos 200 kilos de cocaína, valuados en más de $10 millones. Armando confirmó el nombre de los involucrados, los mismos que la CENTAC había estado vigilando. Lamentablemente, los investigadores sabían que su credibilidad
sería objetada en el tribunal. El jurado no le iba a creer a Armando Un. I can't Joey está muerto ya. He's dead. He ain't gonna talk. Unless they go in that courtroom with a Ouija board and no one say nothing, okay? Y tengo mi conexión y ahí Rivera no sospechó que todo lo que decía se estaba grabando. Okay, tengo mi conexión y ahí tengo todo mi base cubrido. La Fiscalía de Miami analizó la grabación. El fiscal ayudante, Russell Killinger, sabía que necesitarían todas las pruebas posibles para convencer a un jurado de que varios policías de Miami estaban involucrados en robos y asesinatos. Las cintas eran un buen comienzo, pero Killinger necesitaba más pruebas para implicar a los otros oficiales. Quizá Armando Un pudiera obtenerlas. Queríamos que Un llevara un micrófono oculto y hablara con los otros para obtener la prueba de su participación de su propia boca. Provisto de un micrófono, Un se reunió con los oficiales Marco Rivera y Armando García. Les dijo que los investigadores lo interrogaban sobre los asaltos a los barcos. Le advirtieron que no colaborara. Le aseguraron que la CENTAC no tenía pruebas contra ellos. Luego sospecharon y le preguntaron a Un si ocultaba un micrófono. Eso frustró los planes de grabar al resto de los oficiales. Pero los investigadores no se dejaron intimidar. Decidimos que la investigación fuese más manifiesta. Pasamos a la siguiente etapa, que consistía en citar a los testigos, a los jurados de acusación, y pedimos los registros bancarios y financieros. Los investigadores inspeccionaron los bienes de los sospechosos, incluso una caja de seguridad de Marco Rivera, en un banco de Miami. La caja guardaba más de $260,000 en efectivo, casi 10 veces su sueldo anual. Como Rivera, los otros sospechosos dejaron pistas financieras comprometedoras. El dinero les quemaba los bolsillos. Salían y gastaban dinero en todos lados. Compraban coches de $20,000 a $50,000, casas de más de $200,000 en efectivo. Compraban muebles costosos, depositaban dinero. Estamos hablando de un oficial que ganaba $30,000 anuales. La evidencia era muy contundente. Los registros bancarios y las conversaciones grabadas eran evidencia suficiente como para pedir la orden de arresto. Que intentaban asesinar a una persona que buscaban. Mataron a 2 narcotraficantes conocidos e hirieron a varios transeúntes inocentes. También hubo incidentes en la vía pública. En una autopista, 2 narcotraficantes abrieron fuego en medio del tráfico en la hora de más tránsito. Hirieron y mataron a muchas personas. Parecía el lejano oeste. Así que era imperioso frenar a estos narcotraficantes que estaban fuera de control. Se formó una brigada especial para controlar la violencia. La Unidad Táctica Central, o CENTAC 26, dirigida desde el Departamento de Policía del Condado de Dade. El sargento George Plasencia fue el detective asignado a esa unidad, la primera de su especie en Miami. Era la número 26 del país. El fin de esta fuerza de tareas era estudiar todos los homicidios del condado de Dade y elegir aquellos en los que se presumía que estaban involucrados narcotraficantes. La idea era trabajar desde el ángulo del homicidio para desmantelar la organización. Durante los 80, la presión incesante de la ley fue cambiando lentamente el proceder de los narcotraficantes de Miami. Se volvieron un poco más sofisticados, seguían asesinando, pero ya no en la vía pública. El narcotráfico se tornó muy clandestino. Los grupos solo incluían a familia y amigos cercanos. Se especializaron en diferentes actividades: transporte o distribución de cocaína o lavado de dinero. En pocos años, la actividad se complicó y extendió.
Y siguió siendo tan siniestra como antes. En la tarde del 29 de julio de 1985, un socorrista de la Marina notó algo en el río Miami. Cerca de la proa de su bote, vio un cadáver que flotaba en el agua. Para cuando acudió la policía, los estibadores ya habían sacado otros 2 cadáveres del río. El forense revisó los cuerpos en busca de golpes o heridas de bala. No los encontró. Los 3 parecían haberse ahogado. En los cadáveres, los oficiales encontraron beepers, relojes Rolex y mucho dinero en efectivo. 2 estaban armados. Básicamente llevaban las herramientas del traficante de drogas. La policía llamó a la CENTAC 26.